Creo que fue hace un par de años, o ya hace 3 años. El caso es que hace un tiempo, un día, estaba entrenando y estaba allí un colega entrenando conmigo y se acercó y me dijo: Paco, tú que eres paleontólogo y controlas de estos temas del pasado, de las criaturas del pasado y de la evolución y demás, he visto un documental que me ha dejado pensando. Y yo... ¿qué pasa? ¿Qué miedo? Porque hay documentales que me dan pánico. Y básicamente me explicó que era un documental que había visto en el que se hablaba de que había evidencias, aunque no se habían dado mucho a conocer, aunque no se enseñaban, por así decir, en la escuela y demás, que había como evidencias que señalaban a que podía que en la evolución humana algún grupo se hubiera adaptado al medio acuático y que fueran la base del mito de las sirenas, y que por lo tanto que podían haber existido, en el pasado al menos, y si no seguían existiendo, las sirenas, que había una base real para la existencia de las sirenas, que había ciertos grupos de homínidos que parecía que se habían especializado en el consumo de animales marinos, y que si eso podía haberles llevado a meterse en el agua, que si había algunas filmaciones de igual playas después de temporales donde se habían descubierto restos de alguna criatura que era más bien antropomorfa, que si había hallazgos de objetos del fondo marino que parecían ser hechos por manos humanas. Me empezó a detallar una serie de cosas que fue como, a ver, primero, yo soy muy fan del mundo misterioso y yo estas cosas, cuando yo era adolescente, devoraba cada revista de mundo misterioso y de ovnis y demás que caía en mis manos. Y yo de eso nunca he oído hablar. Y en segundo lugar, como persona que trabaja en paleontología, si alguna de estas cosas fueran reales, yo también las habría visto. Me habrían llegado a mí, aunque fuesen evidencias circunstanciales. Y dije, voy a indagar en ello. Así que he indagado. Y hoy os voy a hablar de qué hay detrás de esta propuesta de que las sirenas sean reales. ¿Vale? Bueno, hay muchas culturas que muestran seres mitológicos, mitad humano, mitad animales, y seres que son quimeras, ¿no? Mezclas de algunos animales diferentes. Y esto evidentemente ha desatado la imaginación de todo el mundo, sobre todo porque en el mundo actual, en el que ya no estamos a oscuras, ¿no? Ya no estamos en esa caverna de Platón y ya podemos tener acceso al mundo, dices... ¿Vale? ¿Por qué esta gente de esta cultura representaba animales de esta manera? ¿En qué se podía basar? ¿No? Puedes llegar a investigar en esto. Uno de esos mitos, que sobre todo es muy conocido en la tradición de las culturas antiguas del Mediterráneo, son las sirenas. Estos seres que según tradiciones son medio humano, medio pez, o medio humano, medio pájaro, y las historias de los relatos mitológicos acerca de su canto, y los marineros, y todo esto, ¿vale? Pues, como os decía en la introducción, este colega me planteó que había visto un documental. Y por ver un documental la gente ya se lo toma muy en serio. Un documental en el que se planteaban una serie de evidencias que señalaban la posibilidad de que las sirenas o hubieran existido o incluso todavía existieran en los fondos marinos, ¿no? Vale, os he dicho que he indagado acerca de esto. Y os lo voy a contar. Este documental fue emitido en la emisora Animal Planet en 2013. Es bastante reciente. Y básicamente formó parte de su programación en la llamada Monster Week. Igual que hay una Shark Week en la que hacen un montón de documentales de tiburones, pues había una Monster Week y estrenaron este documental en ese momento, ¿no? Con esa celebración, digamos. El título del documental es Mermaids, the Body Found. Sirenas, el cuerpo encontrado, o la evidencia encontrada, si queréis. Y de hecho aún podéis encontrar en YouTube
extractos, fragmentos de este documental donde vemos, pues eso, que sí mezclan el hecho de que algunos homínidos hubieran alimentado de marisco con el hecho de que hubiesen podido tener contacto con el medio acuático. ¿Qué digo yo? Aquí hay mucha gente que se dedica a recoger percebes y no por eso se montan un chalet en fondo de bikini. Pero bueno, presentaban ese hecho, presentaban el supuesto hallazgo de algunas herramientas hechas por humanos procedentes del fondo marino. Había vídeos en los que se veía una criatura como una especie de sirena terrible, de sirena que parece que la ha diseñado Guillermo del Toro, varada en la playa después de un temporal en el que hay un montón de cosas marinas que se han arrastrado a la superficie, ¿no? Y en cuanto indagas en ese documental, te das cuenta de que no lo es. Es una obra de ficción. De hecho, te pones a buscar los datos técnicos de ese documental y ves que los supuestos testimonios son actores, que los supuestos científicos son actores, y que hay un guión detrás con un montón de creatividad y que era un ejercicio de imaginación, de vamos a imaginarnos esto, vamos a crear una especie de ficción con formato documental por las risas, por los jajas, porque nos gusta la ciencia ficción, el misterio y el terror, y vamos a crear esta historia con un formato en el que no se suele contar, con el formato documental. Y es que en el documental ves a gente hablar de avistamientos de estos objetos o de estas sirenas paradas. Ves a científicos o supuestos científicos hablar de su opinión y de cómo podían haber evolucionado estas sirenas. Ves a gente relacionar este mito y estas historias con el folclore o con representaciones antiguas de criaturas mitológicas. Y tal y como está montado el documental, está montado como si fuera una investigación científica real, basada en evidencia y con opiniones y participación de expertos. Y cuando te pones a indagar, ni siquiera... O sea, ya no es que las evidencias que presentan no sean evidencias reales, es que ni siquiera los expertos que hablan son expertos, son actores que se han aprendido un guión. Y eso sí, está montado genial. O sea, lo que buscaba este documental era atraer público y generar interés y ser líder de audiencia. Y lo consiguió. Lo consiguió y funcionó súper bien. Pero se planteó como un documental realista de una investigación científica real, algo que era totalmente ficticio. No existe ninguna sirena hallada en una playa varada como si fuera una pobre ballena. No hay objetos del fondo marino que hayan sido tallados por humanos subacuáticos. No hay ninguna evidencia de que ningún grupo de homínidos se haya especializado en vivir con una vida anfibia o acuática. No lo hay. De hecho, cuando se presentó este documental hubo hasta cierta polémica porque mucha gente lo creyó. Y entonces se generó el debate de si era ético presentar este tipo de contenidos. Ya ha ocurrido otras veces. De hecho, hay un documental que también podéis encontrar extractos en YouTube y en muchos sitios. El documental en el que supuestamente te hablan de la existencia hoy en día de megalodones. Es igual, es ficticio. No hay nadie que sea realmente ni un experto real, ni siquiera testimonios reales en ese vídeo. Todos son actores, todo está guionizado, no hay nada real. Y hace muchos años, cuando yo era todavía estudiante, hubo un documental también de dragones, en el que se planteaba la posibilidad de imaginar que los dragones hubieran existido desde la época de los dinosaurios, hubieran sobrevivido a la extinción de los dinosaurios y cómo podían haber, digamos, inspirado su propio mito, ¿no? Que el mito de los dragones estuviera basado en dragones reales. Este documental hablaba de fósiles de dinosaurios con marcas de quemaduras que no existen. Hablaba de un cuerpo hallado congelado de un dragón que no existe. Hablaba de evidencias que no existen. Pero si te ibas al documental al principio, te decían, vamos a imaginar que estos animales hubieran podido vivir. Si realmente tú prestabas atención a ese documental, te presentaban que era una ficción en la propia narración del inicio de este programa audiovisual, porque llamarlo documental es un poco peliagudo. Pero es que hay otros documentales, o otros, mejor dicho, falsos documentales, que ni siquiera hacen esa especie de mínimo esfuerzo de honestidad para decirte lo que vas a ver es ficción y está dramatizado. Pero vamos a imaginar. Es que no lo hacen. Es que ni el del megalodón, ni el de las sirenas,
Ni, por ejemplo, todos los documentales de alienígenas antiguos que suelen poner en canales variopintos y que están hasta en las plataformas. Las evidencias son siempre circunstanciales. En el caso de los programas de alienígenas hay un sesgo de interpretación brutal. Pero es que en el caso de estos falsos documentales de sirenas o del megalodón, directamente se lo inventan todo. De hecho, después de la emisión del documental, el propio Animal Planet tuvo que hacer un anuncio, una comunicación en la que decían que sí, que era ficción. Además, la NOAA, la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, también emitió un comunicado como: oigan, lo que habéis visto en este programa es ficción y no hay evidencia de eso. Pero ni la más mínima. ¿Qué pasa? Que se dice que igual el origen del mito de las sirenas está en haber observado mamíferos marinos a lo lejos y haber malinterpretado, ¿no?, esos hallazgos, ¿no? Haber visto, quizá la gente en la antigüedad viera focas, manatís o este tipo de animales y los interpretara a lo lejos, en una época en la que igual eras miope pero no había gafas, e interpretabas eso como una criatura medio humana. Y puede que ahí estuviera el origen del mito, aunque a veces simplemente la imaginación se ha desbordado y ya está, ¿no? Hay también un deseo muy fuerte por creer que este mundo es mucho más que tu día a día, que la vida y el universo son mucho más que estar trabajando de sol a sol para pagar las facturas. Hay un deseo por creer en que todo es mucho más maravilloso y mucho más misterioso. Yo eso puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es que deliberadamente tomes datos que te inventas y los presentes en forma de un documental, hasta el punto de que gente que yo conozco ha visto el documental, no han sido conscientes del trasfondo, y como se ha emitido en alguna cadena española o lo han visto en internet, no han visto el revuelo que se montó cuando se emitió en televisión americana y cómo tuvieron que hacer público: esto es ficción, no os lo creáis, lo siento mucho. No han llegado a ver esa parte, ¿no?, de la historia, y se la han llegado a tragar con patatas. Con patatas. Así que lo siento mucho, pero la creencia en la existencia de las sirenas, pues es como si crees que hay minotauros. Son criaturas mitológicas que pueden haberse basado en un origen, en el hallazgo o bien de fósiles o bien en la observación de animales que por aquel entonces nos eran desconocidos o misteriosos. Todo con un trasfondo de cultura popular y de misterio que siempre parece que lo hace más atractivo, pero lo siento mucho, porque todo este tema de las sirenas es magia, fantasía e ilusión. Y la persistencia de este tipo de mitos antiguos en la actualidad pues no hace más que hablar mucho de nosotros mismos, ¿no? Y de cómo nos gusta imaginar y cómo nuestra imaginación vuela. Y cómo, incluso en pleno siglo XXI, los antiguos mitos y leyendas, que tienen siglos de antigüedad, pues siguen cautivando nuestra imaginación. Que eso pues tiene su parte bonita. Pero si te lo crees y ya empiezas a ver cosas que no existen, pues igual tiene otro nombre. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía pendiente tratar este tema desde hace mucho tiempo y ya lo he hecho. Ya me he quitado el peso de encima. Así que nada, gracias por ver este vídeo, gracias por compartirlo, espero que lo compartáis y que lo comentáis y que le deis al like, que no cuesta nada y a mí me hacéis un gran favor. Y de nuevo, gracias especialmente a todas las personas que apoyáis activamente este canal, porque ya sabéis que si este canal crece, puedo seguir dedicando tiempo a crear contenidos y vosotros también recibís más contenidos que os entretienen y que os informan, y eso es guay. Así que ganamos todos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You didn't say the magic word.